presentar a Jesús. Con Jesús nos conocimos allá por los Estados Unidos, cuando él era cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Nueva Orleans. Y también compartimos algunos momentos de charlas allá por los barrios negros de Houston. Y Jesús es un luchador afro-venezolano de toda la vida, es escritor, ha sido diplomático de Venezuela y es un estudioso pequeño detalle a su favor. Es un gran estudioso de todo lo que es el mundo afro, ha estado en Uruguay varias veces, en mundo afro. Incluso la última vez estuvo acompañando a Angela Davis. Ah, sí, y sí. Es un luchador por los derechos civiles. ¿Está? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Rubén y muchas gracias Eduardo y José Julio, ¿no? Sí. Creo que más o menos estamos contemporáneos en la edad, ¿no? Y creo que todo, bueno, partimos de una matriz, que es la matriz transformadora, revolucionaria, ¿no? En esta lucha contra este mundo desigual, contra el imperialismo y contra el neoliberalismo, donde quiera que esté. Yo creo que ahí existe un elemento ya de unidad política e ideológica en esta lucha. Como decía el amigo Rubén, sí, fui uno de los responsables en el gobierno de Chávez de elaborar parte de la geopolítica internacional, sobre todo dirigida hacia África y los afrodescendientes, ¿no? Con esa perspectiva, creamos un viceministerio especial para África, que fue el viceministerio para África, creado en el 2005. Antes de Chávez apenas teníamos relación con 3 países, era Nigeria, Gabón y Egipto, de África me refiero. Después del 2005 logramos abrir con una estrategia de tener 18 embajadas en África. A mí me correspondió en un primer momento coordinar lo que fue Angola, Zambia, Sao Tomé y Príncipe, y posteriormente Mali y Burkina Faso. En Angola fue interesante porque, releyendo en ese momento, en el año 2009, estuve en Angola durante 5 años, ¿no? En un discurso que hizo Agustino Neto, que fue el primer presidente después de la batalla de Quifangondo, con apoyo de Cuba, se logró la liberación de los portugueses. Agustino Neto hablaba de una persona de Uruguay que había sido invitada, ahora no recuerdo el nombre y me disculpa, no sé si era apellido Rodney, que fue invitado a Angola para ese momento. Creo que fue el único... Rodney Arismendi, Jesús. Rodney Arismendi. Rodney Arismendi. Creo que sí, después yo buscaré el dato y se lo haré, porque yo escribí algo sobre... Uruguayo. Ajá. Depende del año, ¿qué año fue? ¿Tú recuerdas? Mira, estamos hablando de 1975, 76, pero tengo el dato por allí, pero me llamó mucho la atención porque fue el único país de América Latina, porque por supuesto estaba Cuba, que estuvo allí en ese contexto de liberación de Angola, ¿no? Fue Uruguay que estaba allí. Entonces eso me llamó mucho la atención, que después pasaré a otra parte allí para un poco darle algunos elementos de la relación de la cultura afro-uruguaya con la cultura angolana, específicamente Quimbundo, Kikongo y Umbundu. Pero en este caso, volviendo a lo geopolítico, nos correspondió desde Venezuela ir como haciendo o creando un nuevo bloque de poder. Y es así cuando se da una reunión entre Nigeria, Brasil y Venezuela para crear un bloque entre África y Sudamérica. Ese bloque se llamó ASA.
África, Suramérica, donde participaron todos los presidentes y todos los países de África, África subsahariana, con todos los países de América del Sur, desde Venezuela hacia abajo. Esa cumbre fue interesante, ¿no? La primera se realizó en Lagos, luego la segunda se va a realizar aquí en Venezuela, en Margarita. Tuve la oportunidad de conocer a casi todo, Gaddafi, todo lo que en este momento estábamos tratando de avanzar con un bloque diferente al bloque imperialista. Se hizo aquí en el 2009 esa gran cumbre y se trazaron varias estrategias. Ustedes pueden buscar por Google ese intento de crear ese blog. Se llama África, Sudamérica o Cumbre ASA, ¿no? Eso, por supuesto, nos llevó a estrechar mucha más relación. Yo desde Angola, Sao Tomé y Príncipe y Zambia, impulsé mucho la formación de jóvenes. Casi en mi gestión de 6 años que estuve en estos países, casi logramos que se formaran 350 estudiantes. Porque entendí como diplomático, y eso lo he aprendido de Cuba, que la mejor forma de contribuir a un país era formando a los jóvenes en una perspectiva transformadora y revolucionaria. Médicos, tecnólogos, agrónomos, estudiosos del cambio climático. Fue muy importante ese proceso. Aquí en Venezuela las universidades estuvieron abiertas para todos esos jóvenes que hoy han regresado a sus diferentes países y siempre mantenemos contacto, ¿no? Porque ellos han comparado, más allá de la crisis que tenemos, de que aquí estaban haciendo algo diferente. Luego, posteriormente, le estoy hablando de los bloques de poder. A finales o comenzando la segunda década del siglo XX, XXI, también vamos a impulsar aquí otros bloques, tales como la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Que fue una de las últimas cosas que impulsó Chávez. Pero mucho antes de eso también habíamos impulsado el ALBA, la Alternativa Bolivariana del Pueblo. También habíamos impulsado UNASUR, la Unidad del Sur, y hacia el Caribe habíamos impulsado Petrocaribe. Imagínense ustedes, intentando varios bloques de poder sin disparar un tiro. Eso, por supuesto, los imperialistas de siempre tenían que ponerle el ojo. Y es así como comenzando la segunda década del siglo XXI, donde ya el panorama en América Latina había cambiado, es decir, teníamos un Uruguay con un frente amplio, teníamos a Kirchner, teníamos a Lula en Brasil, teníamos a Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, ¿no? Nosotros aquí estamos resistiendo también. Y esas formas de resistencia, siempre pongo como ejemplo, el primer país que tuvo una resistencia dura ante los imperialismos en el siglo XIX muy fuerte fue Haití. Y eso el imperialismo lo vio como un ojo, que había que desestructurar Haití de ser el primer país triunfante de la diáspora africana en el siglo XIX. Había que desmontar todo eso. Y en efecto comenzaron a desmontarlo. Miren lo que hoy es Haití. Fue el primer bloqueo que se hizo en un país americano. Es correcto. Y más con el concordato romano. Que todas las espiritualidades que se practicaban en Haití eran brujería, eran cosas de la magia negra, cosa que no es así. El vudú no significa eso. Después podemos hacer una discusión sobre el tema espiritual, porque sé que allá en Uruguay están mucho con la Umbanda, ¿no? Pero hoy mataron al presidente de Haití. Sí. Hoy mataron al presidente de Haití. Claro, pero eso es un reflejo. Ese es un reflejo. Detrás de eso hay una mano oscura que no le interesa la estabilización de Haití, porque geopolíticamente la ubicación de Haití es geopolíticamente militar y les interesa la inestabilidad permanente. ¿De acuerdo? No pueden permitir que los negros pudieran por sí y ante sí poder manejarse y crear un espacio donde realmente hubiera un terreno de igualdad, ¿verdad?
Claro, es así. Y fíjense, y nosotros, por ejemplo, 5 países de esta América, hablamos de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador, 6 países. Logramos hasta cierto punto nuestra independencia en el siglo XIX, fue gracias a Haití. Fue gracias a Haití y no fue una solidaridad condicionada como la que nos dio Inglaterra, que después nos quitan Trinidad y Tobago, por ejemplo. No, lo de Haití era Bolívar, eso. Simón Bolívar recibió ayuda de los haitianos en su momento. Totalmente, totalmente. Fue con la imprenta, la primera imprenta. Muy bien, entonces, un poco para ir redondeando el asunto, la visión de este continente, ¿verdad? Podemos decir que desde la visión de Chávez, de Lula, de Correa, Fidel, fue esencial para hacer un cambio en la primera década del siglo XXI, un cambio extraordinario, pero que hoy el neoliberalismo de nuevo está atacando y no está permitiendo. Es la lucha, más allá de que coincidamos o no con Castillo en Perú, pero lo de Castillo es una opción diferenciada, muy diferenciada a la Fujimori, ¿entiendes? Y eso el imperialismo lo está trabajando muy, muy, muy bien. Ustedes allí en Uruguay deben estar muy pendientes de la actuación, que seguro estoy de eso, de cómo el imperialismo comienza a manipular. Después de haber tenido un gobierno progresista, bajo la dirección del Frente Amplio, con sus aciertos y desaciertos, pero que no era como lo de Macri, ¿entiendes? Era totalmente diferente. Pero el neoliberalismo se está metiendo allí de nuevo. Creo que por lo que me han informado algunos compañeros de Mundo Afro, la cosa está difícil. Comienza a crecer la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento, y ahora más ubicándonos en el tema afro, nosotros somos casi 150 millones de afrodescendientes en América Latina, el Caribe e incluyendo Estados Unidos. Y nosotros somos un factor de decisión. La lucha está en cómo seguir haciendo el trabajo político e ideológico entre los afrodescendientes, ¿verdad? Para que podamos seguir avanzando hacia un sistema social más humano. Quizás no lograremos todo lo que ha avanzado Cuba, pero podemos contribuir a un avance para esta nueva humanidad. Es así como nosotros, y debo decirle y debo reconocer que después de una gran conferencia que se llamó la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la primera discusión sobre políticas públicas y temas afro la realizamos allí en Uruguay. Y parte de los compañeros del Mundo Afro fueron impulsores de esos elementos. Hoy se reconoce el tema afro, ¿verdad?, como un elemento de cambio, de transformación, desfolclorizado, ¿entiendes? Con una perspectiva transformadora y revolucionaria. Es gracias a ese esfuerzo que hizo Uruguay, que hizo Brasil, los afro de Uruguay, los afro de Brasil, los afro de aquí de Venezuela, Cuba, etcétera. Es por eso que hoy para nosotros la lucha desde los afrodescendientes es una lucha por la transformación radical de nuestra sociedad. Que eso lo tengan claro. Sin embargo, a la par de eso existe una afroderecha que está actuando. Ustedes allí han tenido diputados o diputadas de afroderecha. Hay una senadora afrodescendiente, sí, del Partido Nacional. Claro. Que en nada se diferencia de los republicanos en el Congreso. En la derecha lo necesito. Igualmente lo que pasa en Estados Unidos, como pasó recientemente, que después del discurso de Joe Biden, ¿no?, un discurso que para mí de acercamiento a la población afro, luego un congresista de Atlanta se para y dice, después del discurso de Biden a la nación, que en Estados Unidos no existía racismo. Entonces eso me recordó, no sé si ustedes han leído a James Baldwin, un escritor norteamericano que le escribió mucho sobre el tema del racismo, y el tema de su libro se llamó Yo no soy tu negro. Y entonces yo hice un artículo
Escribiendo así, yo no soy tu negro, y otro, yo sí soy tu negro. Como diciéndole al negro republicano, coño, pero tú qué eres, pero tú todavía sigues con esa mentalidad de tío tonto. Por eso me refería a Haití en un principio. O sea, ahorita la Lo dijo Nagui recién. Sí, la consecuencia de la desestabilización de Haití es, como decía José Julio, es un pase de factura en el tiempo por Haití haberse rebelado contra el ejército más grande del mundo de ese entonces, que era el ejército de Napoleón, dirigida por Leclerc, que era sobrino. Y eso se mantuvo durante, que era cuñado de Napoleón, el general Leclerc. Sí, entonces yo creo que eso, un poco en resumiendo, le hablé de lo de los bloques de poder, el papel de los afro, los africanos y sus descendientes en los bloques de poder, las transformaciones en las cuales han participado los afro por una transformación antes neoliberal en América Latina y el surgimiento de una afroderecha muy bien clara, controlada por USAID, que es el brazo blando de la CIA, ¿no? A nivel mundial. Ahora bien, si me lo permiten, yo les puedo dar algunas cosas que investigué en Angola sobre la relación con la cultura uruguaya, afro-uruguaya. El candombe ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Fue decretado por UNESCO. Pero el candombe tiene un origen angolano, o sea, ndombe en lengua kikongo es negro. Ka, el prefijo, es como un diminutivo, ka, ndombe, negrito. Escuchamos la palabra tango, ¿no? Tango. Que hay una disputa ahí entre usted y los argentinos, ¿no? Sobre el origen. Pero la palabra tango en kikongo, tango es tiempo. Es tiempo. Lo otro es que veo en la cultura, porque cuando estuve allá estuve tocando un poco, ¿no? Porque yo también soy un poquito percusionista. Y creo que el ritmo del candombe va resumiendo. Por ejemplo, yo ahí marqué como la clave de guaguancó. La clave. Sí, pero también tiene el swing de la samba. Entonces, el candombe es como una síntesis de la rítmica africana en el sur, pese a que el racismo ha tratado de taparla. ¿Me entiendes? Igualmente, cuando tú ves la mujer que baila, la puedes asociar con las pasillistas, ¿no? Pero también la puedes asociar con lo que es la comparsa, tanto la conga como la carabalí de Cuba. Entonces podemos ver que Uruguay sintetizó gran parte de ese mosaico multiétnico de origen africano. Bueno, aquí estoy de nuevo. Yo creo que con eso, bien, más o menos, hablé de lo geopolítico, hablé de una posición de los afro, hablé de la posición de la afroderecha y luego cerré con el cultural. Yo lo dejo ahí.